Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigos, soy Manuel Aragonés y vuelvo con un nuevo vídeo de Excel. Bueno, primero que nada me gustaría pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube porque de una forma me ayudan y además es una forma de que ustedes también puedan seguir todos los vídeos que ponga, que le den a la campanita también para que cuando haya algún nuevo vídeo les avise a ustedes. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es conocer una herramienta muy novedosa que se llama Power Pivot, que nos permite relacionar varias tablas de Excel y nos permite hacer algunas cosas bastante interesantes. Primero que nada, les tengo que decir que la herramienta Power Pivot en las versiones de 2016 y 2019 de Excel ya viene integrada, pero si no, si tienen una versión anterior, tendrían que bajarlo de la página de Office, de Microsoft Office, e instalarlo en su ordenador. En otro vídeo posterior ya veremos cómo se hace este proceso, pero en principio vamos a ver hoy cómo activar, porque la herramienta Power Pivot está integrada en las versiones nuevas de Excel, pero hay que activarlo. Por defecto no viene esta pestaña de Power Pivot activa, entonces para activarla tenemos que irnos al menú Archivo y a Opciones, que es este menú que está aquí en la parte de abajo. Entonces le damos a Opciones y nos tenemos que ir en esta ventana que aparece, nos vamos a Complementos. ¿Vale? En complementos nos tendríamos que ir a la parte esta que pone administrar complementos de Excel y tendríamos que seleccionar complementos com y darle al botón ir. Entonces se nos abre una ventanita y le decimos que active la herramienta Microsoft PowerPoint for Excel. Y entonces le damos a aceptar. Yo no le voy a dar porque ya la tengo activa y nos aparece esta ventanita. Entonces, para empezar a trabajar con estas tablas mediante Power Pivot, lo que tenemos que hacer es colocarnos en la primera tabla, en una de ellas, eh, dentro de la tabla, seleccionando una celda. Y como ven, yo aquí tengo tres tablas, una que es cliente, otra ventas y otra artículos. Entonces, en la tabla ventas hay ventas donde los clientes están relacionados con la tabla cliente, es decir, el código de cliente está relacionado en la tabla ventas por el campo código de cliente. Pero para que esto se relacione tenemos que llevarlas a Power Pivot para que Excel sepa que están relacionadas. Entonces, no, para llevarnos a Power Pivot nos colocamos dentro de una de las tablas y le decimos, le pinchamos en el botón este que pone agregar a modelo de datos. ¿Vale? Entonces, una vez que le demos a agregar a modelo de datos, automáticamente nos selecciona el rango de la tabla y hay una pestañita que dice mi tabla tiene encabezados, que si está activa pues ya nos coge la primera línea como los encabezados. Entonces le damos a aceptar y lo que hace es que nos lleva esa tabla a la herramienta Power Pivot. ¿Ven? Como ven, ya la tabla ventas nos la ha traído aquí a Power Pivot. Si se fijan, aquí está la hoja de cálculo y Power Pivot, están los dos. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer ahora es en Power Pivot le vamos a poner a la tabla esta el nombre de ventas, porque aunque lo tiene ya en la tabla de Excel, no lo tiene en la tabla de Power Pivot. Entonces ahora nos iríamos a, a nuestro Excel. ¿Ven? Como ven, tiene Power Pivot y Power Pivot, o sea, lo que es la tabla de Excel normal y la tabla de Power Pivot. ¿Vale? Entonces ahora nos vamos a la tabla de Excel normal. En la tabla de Excel normal
vamos a ir a la otra tabla, a la tabla artículos, y le vamos a decir lo mismo. Nos vamos al menú Power Pivot y le decimos agregar al modelo de datos. Él por defecto ya nos coge el rango de esta tabla, le damos a aceptar y nos lo trae a Power Pivot. Entonces ahora en Power Pivot tarda un poquito y tenemos la tabla ventas y la tabla artículos que le vamos a cambiar el nombre. Entonces venimos aquí y le ponemos artículos. Vale. Bien, ahora nos iríamos de nuevo a la tabla de Excel. Nos iríamos a la tabla de Excel y ahora tenemos aquí la tabla clientes que también la vamos a exportar a Power Pivot. Entonces nos vamos a Power Pivot, agregar al modelo de datos, nos selecciona la tabla ya por defecto y le damos a aceptar. Entonces ya tendríamos aquí las tres tablas. Tenemos la tabla ventas, artículos y clientes. Que por cierto, los nombres de los clientes y todos los datos que aparecen en este vídeo, en esta tabla, son inventados, con lo cual cualquier coincidencia, pues no es culpa mía, es decir, que no, los nombres no son reales, los he inventado para hacer el vídeo. Vale, entonces ya tendríamos tres tablas: ventas, artículos y clientes. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es relacionar estas tablas. Para eso nos vamos a este menú que hay aquí, que es vista de diagrama. Le damos al botón ahí, a ese botón, vista de diagrama, y nos hace esto, nos saca las tres tablas, que las personas que hayan trabajado con Access les resultará bastante familiar, porque es la forma que tiene Access de relacionar las tablas. Y tenemos las tres tablas que tenemos aquí en Power Pivot y las vamos a relacionar. Entonces, la tabla cliente, el código de cliente, lo vamos a relacionar con el código de cliente de la tabla ventas. Vale, vamos a quitar esto de aquí para que se vea bien. El código de cliente se está relacionando ahora mismo con el código de cliente en la tabla ventas. Y el código de artículo lo vamos a relacionar con la tabla ventas por medio del código de artículo. Vale, entonces esto ya estaría. Quitamos la vista de diagrama. Vamos a la vista de datos. Y vamos a cerrar el Power Pivot. Ya tenemos el modelo de datos, ya lo tenemos creado, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica. Vamos a insertar tabla dinámica, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar usar modelo de datos de este libro. Este menú o esta opción solo sale cuando ya has creado con el Power Pivot todos estos pasos que hemos hecho anteriormente. Entonces, le damos a aceptar y tenemos aquí la tabla dinámica y tenemos aquí las tres tablas que tenemos en Power Pivot, que es el modelo de datos, las tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, de la tabla ventas, vamos a relacionarla con clientes y con artículos. Entonces, vamos a sacar el nombre del cliente aquí, ¿vale? De la tabla venta vamos a sacar el importe de la venta, ¿vale? Pero el importe lo vamos a poner en valores. Y en este caso nos está dando las ventas, la suma de las ventas de estos clientes. Si nos fijamos, tenemos en una tabla tenemos los clientes y en otra tabla tenemos las ventas. Esto no lo podríamos hacer si las tablas no estuvieran relacionadas, porque la tabla ventas no contiene lo que es el nombre del cliente. Entonces esto lo está haciendo gracias a que Power Pivot nos ha hecho las relaciones. Y ahora
lo que vamos a hacer también es, pues, de la tabla artículos, vamos a poner, por ejemplo, aquí el nombre del artículo, ¿vale? Con lo cual, no solo nos está diciendo cuánto le hemos vendido a estos clientes, sino que también nos está diciendo el artículo que le hemos vendido, ¿vale? También nos está diciendo que a cada cliente le hemos vendido estos artículos y la suma de los importes de las ventas de esos artículos. Vale, pues como ven es una herramienta bastante potente porque en Excel siempre faltó la forma de relacionar las tablas, porque siempre cuando teníamos que relacionar las tablas teníamos que utilizar la función buscar v, teníamos que utilizar una serie de fórmulas que nos ralentizaban la plantilla. Porque claro, cuando estamos hablando de que tenemos muchos registros ya de muchas ventas, pues si tenemos muchas fórmulas buscar V y tal, pues se nos puede hacer muy lenta la cuestión. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo y nada, seguimos haciendo vídeos. No se olviden de suscribirse y muchas gracias por todo.